Hola, buenos días chicos. Lo que vamos a ver hoy es un argumento que es un poco más de macroeconomía y más fundamental, pero creo que sirve para luego poder construir y hablar de otras cosas en el futuro, porque eso creo que va a ser un argumento que va a ser muy al día por bastante tiempo, y así que lo que quiero hacer es hablaros de dinero y de inflación. Debería hablar simplemente de inflación, pero como creo que primero se tiene que tener clara la idea de lo que representa y lo que es el dinero, vamos a hablar también de dinero. Entonces, lo primero que vamos a ver es el dinero. ¿Qué significa dinero? O que muchas veces nosotros lo llamamos así, pero en realidad es moneda. ¿Ok? ¿Qué representa la moneda? Entonces, normalmente en una economía primordial, lo que había personas que tenían un bien y lo intercambiaban con otro bien. ¿Ok? Entonces, yo, por ejemplo, aquí tenía peras, aquí tenía manzanas, yo intercambiaba, no sé, 2 kilos de peras con 2 kilos de manzanas. ¿Ok? Y así, con ese intercambio, lo que es el barato, así seguía adelante. Yo hago un trabajo por una persona que me hace un trabajo a mí en cambio, y así todos estamos felices. ¿Qué pasaba? Que obviamente todo eso, imaginar, y el que tiene las peras quiere el trabajo de esta persona que en realidad no quiere peras, pero esa la tiene, entonces eso debería intercambiar el dinero suyo con las peras y volver a se haría un lío muy complicado. Lo que se ha hecho en el tiempo entonces es crear un medio que se llama moneda, que luego en los diferentes países es todo diferente, un medio en los otros países que sirva para hacer esos intercambios de bienes y de servicios. Yo aquí ya no decido que quiero manzanas, decido que quiero $2. ¿Okay? Y aquí la persona que hace el trabajo para esta persona quiere $50. ¿Okay? Entonces hemos decidido con todo lo que hay entre las varias personas, que ese dinero tiene una representación de unos bienes que yo puedo comprar, de unos cuantos bienes que yo puedo comprar, y yo lo intercambio por un bien o por un servicio. ¿Esa moneda de dónde viene? La moneda viene en realidad de un estado que está por encima de todo, que imprime esa moneda, y en realidad no la imprime, ya no existe más la impresión, pero hipotizamos que la imprime, y lo imprime a través de bancos centrales. ¿Okay? Esos bancos centrales son los que tienen los bancos centrales son los que tienen el poder sobre la moneda. Entonces, los bancos centrales son ellos los que imprimen moneda. El Estado y el Banco Central son los dos que nos garantizan que esa moneda es real y que es la moneda que ellos han imprimido y no es otra moneda, no es algo falso, entre comillas. ¿Okay? Lo que vamos entonces haciendo es, así se crea la economía. Anteriormente, lo que era la moneda no solo tenía ese valor que le damos todos, sino que tenía también oro por detrás. Y yo, si era el Estado, por ejemplo, si era Estados Unidos y quería imprimir $1 millón, yo tenía que meter en un banco, en una reserva, $1 millón en oro. ¿Ok? $1 millón en oro. Lo que pasó, llega a un cierto punto en que se dieron cuenta en que Nixon, lo que es probablemente el presidente que ha hecho rico los americanos, también si ellos lo odian o siempre le toman el pelo, pero en realidad es lo que ha hecho rico los americanos, Nixon en cierto momento ha dicho, ya vale de tener el oro como medio para entender cuánto dinero nosotros podemos tener, cuánto dinero nosotros podemos imprimir, porque eso nos está tapando las alas. Es imposible para nosotros, es muy difícil para nosotros poder crecer más, porque tenemos
el límite de la cantidad de oro que tenemos que meter. Además, como ya todo el mundo se fía de Estados Unidos, ya podemos imprimir nuestra moneda simplemente dando nuestra palabra, que a cambio que la moneda que imprimimos tiene que es una cantidad cierta y nosotros no lo vamos a cambiar. El dinero está defendido, está garantizado por Estados Unidos. ¿Okay? Y todo el mundo, todos los países lo han seguido. ¿Qué ha pasado en ese momento en que ya no tenemos el oro como contravalor a nuestra moneda? Ya tenemos un problema de que tenemos en los bancos centrales y los estados ya pueden básicamente imprimir al infinito. ¿Cómo hacen a imprimir el dinero? Los bancos centrales en realidad no imprimen, todo eso no imprime en realidad el dinero. Lo que hace es el Estado, ¿okay? Emite unos bonos, y esos bonos van al banco, pueden ir a los bancos, ¿okay? Van a los bancos compran esos bonos, que luego lo pasan al Banco Central y el Banco Central le dice, vale, ok, yo voy a tomar ese bono como colateral, como garantía, porque sé que el Estado me va a pagar, voy a meter ese bono como garantía y tú luego, y te voy a dar en cambio dinero, te voy a dar en cambio dólares, ¿ok? Entonces los bancos compran los bonos, luego lo que hacen, los dejan en depósito al Banco Central, el Banco Central le devuelve dinero a cambio de los bonos y como vosotros sabéis, los bancos pueden multiplicar ese dinero, ¿ok? Pueden multiplicar ese dinero. Entonces, eso es porque necesitan simplemente una parte. Por cada dólar que tienen, en realidad ellos pueden hacer $100. Y así es como se hace que haya más moneda. La moneda en general, lo que es la cantidad de moneda en el mercado, se llama masa monetaria o M1. Entonces, esa M1, ¿por qué es importante? La M1 es importante porque nos dice cuánto dinero se ha imprimido en realidad en el mundo. En el mundo. Se ha imprimido en un estado. En ese caso, estamos hablando de Estados Unidos. Lo que podemos ver nosotros de la gráfica de la masa monetaria en Estados Unidos, nos podemos dar cuenta que la masa monetaria aquí es donde es la masa monetaria a partir de los años 60 hasta el día de hoy. Como podéis ver, hasta el año básicamente 2005 era una masa monetaria bastante estable, sí que crecía, pero con un ritmo controlado, sobre todo a partir del 95 hasta el 2005 vemos que casi no hay cambio, hay un cambio bastante pequeño, y a partir del 2005 con la última crisis ha habido un incremento de masa monetaria increíble. Y si lo queremos ver como casualidad, es justo cuando el mercado de acciones ha empezado a subir a lo loco. Entonces, en ese momento el mercado monetario, el mercado americano ha pasado de valer 2.000 el Nasdaq a 12.000 y el Standard & Poor's de 1.000 a 4.000. Aquí lo que se hace es, esa masa monetaria crea una inflación. Entonces volvemos ahora a lo que es nuestra pantalla primaria para hablar otra vez de lo que sigue después de lo que es el M1. Entonces, ahora vamos a lo que es la inflación. Okay, la inflación lo que nos dice es cómo cambia el poder adquisitivo de una unidad de moneda. ¿Okay? Entonces, al tiempo 1, al día 1, con $1, yo compro 5 manzanas. Al día 100, con $1, yo compro 3 manzanas. ¿Qué ha pasado? Que en ese momento el dólar
que es el mismo después de 10 días, ha bajado su poder adquisitivo. Así que aquí ha habido inflación. ¿Okay? Ha habido inflación. Muchos lo ven como simplemente que han crecido los precios. Sí, es verdad que crecen los precios y eso es una manera de verlo, pero en realidad no crecen los precios de un bien. Si el precio de las manzanas sube porque hay escasez de manzana, no pasa nada. Tienen que crecer lo que es un basket de bienes y servicios. Cuando crece el precio de ese basket de bienes y servicios, y entonces ahí es donde se dice que hay inflación. Ese en Estados Unidos se suele ver como el CPI, ¿ok? Es un índice que nos dice que relacionado a un basket de bienes y servicios, si esos han crecido de precio, normalmente puede ser, por ejemplo, más 2%, eso significa que hay una inflación en ese conjunto de bienes y servicios, hay una inflación de un 2%. Luego, el basket, hay muchas cosas que no están dentro de ese basket, así que la inflación que nosotros podemos ver a nivel teórico es esta, y luego lo que vemos a nivel real es otra. Y entonces en el CPI normalmente hay bienes y servicios primarios, como pueden ser el pan, el agua, la luz, lo que pueden ser mobilias, lo que pueden ser móviles, celulares al día de hoy, ordenadores, todo bienes que sirven para vivir normalmente. Entonces, cuando nosotros vamos considerando este conjunto de bienes y servicios, ahí sacamos lo que es la inflación. Ahora, la inflación no siempre es algo malo. Todos los economistas siempre quieren más o menos una inflación de un 2%. Esa es una inflación que se considera buena. ¿Por qué hay una inflación que se puede considerar buena? Porque una inflación de este tipo ayuda a que el valor de nuestra moneda, el valor de nuestro dólar, no baje demasiado rápido, y al mismo tiempo hace que las empresas y las personas deciden comprar bienes y servicios a largo plazo porque saben que en el tiempo van a costar más dinero. Si no, el dinero simplemente se separaría. Hipotizamos que hoy sabemos que un PC hoy cuesta $1.000, y dentro de 2 años ese PC va a costar, hipotizamos que hay una inflación brutal, $3.000, entonces nosotros estamos interesados a gastar nuestros $1.000 al día de hoy para tener el PC, porque dentro de un tiempo va a costar todavía más. Y entonces por eso, obviamente eso con un 2% es mucho más equilibrado todo eso, y eso sirve. ¿Por qué quiere una inflación de un 2% y no quieren una inflación del 0%? Los bancos, porque una inflación del 0% se arriesga de ir a inflación negativa. Si la inflación es inflación negativa, se llama deflación, y esa es mala, porque siempre mirando nuestro PC, hoy vale $1.000, y dentro de 6 meses sabremos que nuestro PC vale $900. Entonces nosotros estamos interesados que si el PC no tenemos un servicio inmediato al PC, pues vamos a esperar tiempo. Y entonces la economía, todas las que son las inversiones, se paran. ¿Okay? Entonces, ¿por qué todo esto? ¿Por qué he hablado de todo esto? Estoy hablando de todo esto porque hemos visto, como he dicho antes, que la masa monetaria en Estados Unidos de los dólares ha subido de una manera casi vertical, ¿okay? En los últimos años. Imaginar que 1/3 de la masa monetaria que tenemos al día de hoy se ha imprimido en el 2020 por lo que es la pandemia que ha habido en el mundo. Y entonces lo que se espera cuando esa masa monetaria sube tanto, lo que se esperan muchos analistas es inflación. Ahora, inflación, ¿por qué no ha habido inflación de inmediato en Estados Unidos? Ha habido en algunos sectores, por ejemplo, los stocks, algunas commodities, y lo que es el precio de las casas en Estados Unidos ha ido muy arriba. Pero esos no están dentro de lo que son
la inflación. Solo las commodities se reflejan de un cierto lado en la inflación, todo lo demás no se ve. Pero, ¿por qué todavía no ha habido inflación? No ha habido inflación porque la inflación no solo se han descubierto que no solo depende de cuánto imprimimos dinero, pero sino también depende de lo que es la velocidad del dinero. Entonces, lo que el dinero gira. Entonces, os voy a hacer un ejemplo. Hipotizamos que tenemos $100, vamos gastando $20 en pan y vamos gastando $80 luego en un PC, en comprar un PC. Luego la persona, entonces aquí la economía ha girado $100. Luego esa persona que ha comprado el pan rápidamente va a comprar trigo, ¿ok? Y se gasta $18. Y esa persona PC pues va de vacaciones y se gasta $80. Aquí más $98. Aquí vemos que ya también mis $100 ya se han vuelto en $200. Entonces, cuanto más rápido es ese intercambio de dólares, más dólares existen en el mercado. Entonces, eso hace que la masa monetaria, se puede llamar real, sea igual a la masa monetaria existente por la velocidad. Lo que ha pasado es que la M1 en esos últimos años, sobre todo, ha ido en stock, ha ido en inversiones. ¿Okay? Entonces, todo esto hace que la inflación no suba tanto. ¿Por qué? Porque la mayoría, cuando uno lo mete en stock o lo mete en inversiones, la velocidad de esos tipos de inversión es muy baja. ¿Ok? Es muy baja porque el dinero no se mueve. Quien compra las acciones Tesla no las quiere vender porque mañana valdrán más y entonces ese dinero se para ahí. Y no se crea inflación. Además, la inflación también depende de lo que es el paro, el nivel de paro, depende del precio de las commodities. Una de las commodities que influye más es el petróleo. Entonces, todas estas cosas. Pero nosotros vamos a intentar hacerlo un poco más simple. Entonces, lo que ha pasado ahora es cuando se vuelva a abrir la economía después de la pandemia, se imagina que la velocidad, porque la gente vuelve a ir al cine, vuelve a ir a los restaurantes, la velocidad del dinero suba. Se necesitará más trabajo y entonces el porcentaje de paro bajará, más empleados, entonces el nivel del coste del trabajo será superior, el coste del trabajo será superior y todo eso hace que el coste del trabajo será superior y todo eso hace que lleve, todo lo que se están esperando mucho es inflación, ¿ok? Inflación esa en USA. Y toda esa inflación luego lleva a que los tipos de interés, entonces los tipos de interés suban, ¿ok? Eso es lo que se esperan. Si suben los tipos de interés, luego las acciones tienen que bajar. Esa es un poco la teoría de todo lo que está pasando para haceros un poco una idea. Ahora, lo que pasa es que muchos no consideran primero, es verdad, el único país que de verdad ha imprimido mucho dinero es USA. Europa no ha imprimido casi nada. ¿Ok? Europa casi nada, muy poco. Y países importantes pueden ser China, que ha imprimido, que ha ayudado a las empresas, pero China siempre imprime, no le da igual, siempre imprime porque tiene una economía que está muy conectada a las exportaciones y se puede permitir de imprimir. Pero lo que nos interesa sobre todo es USA. Y entonces todos dicen, vale, el dólar tiene que ir muy mal, tiene que ser muy inflacionado. ¿Y por qué no pasa? Pues lo que muchos economistas, mucha gente no ve es que en realidad el dólar no está solo conectado a USA. En realidad el dólar está utilizado en muchos países y en muchos mercados. Todo el mercado de las commodities funciona en dólares. Muchos países
latinoamericanos trabajan en dólares. ¿Por qué? Porque no pueden confiar en su moneda. Muchos países de Oriente Medio también trabajan en dólares. Muchas de las transacciones financieras más importantes se hacen en dólares. Todo esto hace que el dólar ya no es la moneda de USA, sino que es una moneda mundial. Y eso hace que sí, cuando USA imprime dólares, lo que hace es que esos dólares que USA imprime, la inflación se distribuye a todo el mundo. Y por eso Estados Unidos tiene el gran lujo de poder imprimir dólares. Porque la inflación luego se va a nivel mundial. Ya no se va no se concentra. Si un país, por ejemplo, hipotizamos un país que no es tan grande, si un país como Perú o como Chile mañana decidiera regalar dinero, os lo puedo decir, os voy a hacer un ejemplo que conozco bastante bien. Turquía. ¿Okay? Turquía en 2018, por tener más apoyo político, el presidente ha decidido subir los sueldos de todos los trabajadores. ¿Okay? ¿Eso qué hace? Que ha metido más dinero en las manos de los trabajadores. ¿Okay? Muchísimo. Ha subido el sueldo mucho. Ha dicho, el sueldo mínimo tiene que ser tanto. Y lo que ha pasado que, obviamente, la masa monetaria en liras turcas ha subido mucho. Y de ese momento, la lira turca lo que ha hecho es, contra el dólar, ha bajado de valor. Pero de una manera brutal. En el 2016, os lo voy a hacer un ejemplo, en el 2016 un dólar era igual a 2,5 liras turcas y se llama TL, liras turcas, y un dólar en el 2020 era igual a 7,3 liras turcas. Como podéis ver, lo que ha pasado es, como Turquía no tiene el poder de distribuir su riesgo a todos los demás países, cuando ha querido imprimir más moneda, ha querido meter más dinero simplemente en valor absoluto, más liras turcas en el bolsillo de las personas, lo que ha pasado, la moneda se ha devaluado y eso ha creado inflación. Obviamente, lo que costaba antes, si por ejemplo un kilo de tomates valían 2 liras turcas en el 2016, al día de hoy valen 5 o 6 liras turcas en el 2020. Eso es real inflación, una inflación muy alta, brutal. Y eso es un ejemplo de lo que es la inflación. Estados Unidos, como he dicho, tienen el poder de meterlo todo hacia todo el mundo, de compartir su riesgo con todo el mundo, porque todo nos hemos comprometido a tener reservas en dólares. Ya no necesitan, como hemos dicho al principio, de tener oro dentro de lo que era tener oro dentro de sus cajas, y entonces ya pasa lo que pasa, que Estados Unidos puede imprimir todo lo que quiera, entre comillas, y tener muy poco riesgo de ver su moneda desinflacionada. Pues de eso luego ha nacido lo que es el Bitcoin. El Bitcoin, ¿por qué ha nacido? Ha nacido porque va a tener una cantidad limitada a 21 millones de Bitcoin, ya no se pueden imprimir más. Cuando se imprimirán 21 millones de Bitcoin, se acabará el juego, ya no habrá más. Por eso el Bitcoin en el tiempo ha pasado de valer pocos centavos de dólares a valer al día de hoy $59,000. ¿Por qué? Porque hay escasez del bien. Ahora, que eso sea un valor real, eso lo damos nosotros. Como he dicho, la moneda existe simplemente porque nosotros
aceptamos que exista esa moneda, no hay otra razón, ¿ok? Nosotros, por ejemplo, si ahora vamos a ver lo que es otra página que es súper interesante, que nos dice lo que es el valor de un dólar, lo que ha sido el valor de un dólar, lo que es un valor del dólar en el tiempo, ¿ok? Esto nos dice muy bien, nos enseña muy bien, ¿ok? Lo que es el valor de un dólar. Y entonces, el valor de un dólar del 1800 hoy sería 20,5 dólares. Y el poder adquisitivo de un dólar, aquí lo podemos ver, lo que comprábamos con un dólar a principio de siglo, que eran aquí, entonces aquí se dice que era más de un dólar, valía ya 1,5 dólares, vemos que hoy son 0,5 centavos. Imaginar, 0,05 centavos. Es que no es nada. Eso es lo que ha perdido el valor del dólar. Y como vemos, la pérdida grande ha sido sobre todo a partir de los años 50 y luego con la aceleración cuando el dólar ya se ha despegado del oro, y ya pueden imprimir todo lo que quieren. Entonces, eso es lo que es importante, lo que nos enseña por qué el mercado en ese momento tiene el miedo de que todo eso se pueda influenciar en el mercado, porque la única manera que tiene el Banco Central, las maneras que tiene el Banco Central para disminuir la inflación son subir los tipos y decir a los bancos que van a necesitar más reservas. ¿Okay? Si haces estas dos cosas, ¿qué pasa? Que todo el dinero ya no se mueve. La gente va a meter en bonos, los bancos nos van a dar préstamos y entonces baja lo que era la masa real del dinero. Entonces la masa real del dinero ya baja y entonces probablemente la inflación baje. Hay algunos países que todo eso no se ha controlado y se llega a lo que es la hiperinflación, ¿okay? La hyperinflation. La hiperinflación es lo que hemos visto últimamente, la hiperinflación, lo que hemos visto, por ejemplo, en países como Venezuela. ¿Okay? Lo hemos visto anteriormente en otros países de África, como Algeria, como Nigeria. En muchos países sudamericanos ha pasado, se vio también en Italia en los años 80. Entonces, todos esos países que la hiperinflación en realidad es una inflación que está por encima del 25% al año. Si está por encima del 25% al año ya se llama hiperinflación. Y entonces la hiperinflación, si tú no tienes una moneda como el dólar que puede descargar en todo el mundo, es un problema. ¿Ok? Entiendo que esa clase sea un poco larga, sea algo un poco complicado, pero creo que nos va a dar interés y nos va a dar una idea de lo que está pasando en el mundo, de por qué los mercados tienen miedo y que es un conocimiento que creo que todo el mundo debería saber para poder guardar su dinero y saber que si deja el dinero parado y no lo invierte, en el tiempo ese dinero pierde valor por inflación. Esa es la única cosa, lo único cierto que tenemos en nuestro tipo de inversión. Si no invertimos en el tiempo, la seguridad es que nuestro dinero se lo coma la inflación. ¿Ok? Espero que os haya gustado este vídeo, hacer un like al canal, inscribiros porque voy a hacer más de estos tipos de videotutoriales. Los demás serán obviamente más de inversiones reales que se pueden hacer todos los días. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto.